Buenas tardes y bienvenidos a la última ponencia del día. Uso del sistema WIMU en la Liga MX, del convencimiento al uso diario, impartido por el profesional mexicano René Manrique. René Manrique es licenciado en entrenamiento deportivo y maestrante en ciencias del deporte por la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Asimismo, también es preparador físico y director técnico por el Sistema Nacional de Capacitación de la Federación Mexicana de Fútbol. Diplomado en entrenamiento deportivo por la UNAM. Docente y capacitador en la Federación Mexicana de Fútbol y en la UNAM. Lleva más de 22 años dedicado al entrenamiento del fútbol en distintas categorías, ramas y niveles. Actualmente lleva 7 años colaborando con el Club Universidad Nacional, 4 de ellos en el primer equipo de los Pumas. Muchísimas gracias, René. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto ser parte de esta plataforma de capacitación. Como miembro de la familia WIMU, me ha tocado escuchar y aprender de las charlas que se presentan en esta plataforma. Para mí hoy es un honor poder compartir este día y transmitirles la experiencia que tengo con WIMU. Antes de iniciar con el tema, me gustaría agradecer a Graco de WIMU, que tuve el acercamiento para preparar la charla. También a Ricardo Bernal y a Víctor Guevara del CITEC, de la Federación Mexicana de Fútbol. A Xavi Mayol, que me estuvo orientando y apoyando en el desarrollo de la ponencia. Quisiera también de la familia de Real Track a Enrique Jiménez, con el que tuve el primer contacto de todo el uso de WIMU, y también grandes charlas y aporte en cuanto al desarrollo de todos estos temas. El tema que quise compartir el día de hoy con ustedes, más allá de la gran información y detallada que se presentan en esta plataforma, quise tocar un tema un poco más hacia lo práctico y lo cotidiano que llegamos a vivir los que nos estamos encargando del manejo de todo el sistema, tanto los dispositivos como los software, etcétera, los que lo estamos trabajando constantemente en los equipos de la Liga Mexicana. ¿Y cuál ha sido esa experiencia? ¿Cuál ha sido los retos a los que me he enfrentado? Y el concepto de convencimiento me parece que queda a modo, dado la forma en que se ha introducido la tecnología en el fútbol mexicano. Bajo esta idea, el convencimiento que se tuvo que ir dando fue de manera individual, eso hay que mencionarlo. Yo tuve que convencerme al aceptar y tomar el rol de la persona que iba a manejar toda la tecnología de WIMU. Tuve que estar convencido de lo que tenía que hacer. En este tema también me parece que les ha tocado también, o tal vez les haya tocado también estar viviendo el convencimiento hacia los jugadores del uso del dispositivo, de lo que puede aportar a su desarrollo como futbolistas. También el convencimiento que tenemos que hacer con el equipo de trabajo, con los cuerpos técnicos que nos toca trabajar. Y algo o una área también importante dentro de la estructura de un equipo de fútbol, pues es la directiva, que también es parte importante del soporte de todo lo que estamos realizando. En esta idea, desde el aspecto individual, a lo que me fui enfrentando, a lo primero que me enfrenté fue entender el rol que iba a cumplir ahora. Hace poco leí esta ponencia de Moisés, donde él propone los nuevos roles que tiene el preparador físico, que ya no solamente es como nos enseñaban, por lo menos en las escuelas de formación en México, que nos enseñaban
el preparador físico hacía de todo. Entonces, la propuesta que menciona Moisés en cuanto a especializar los roles del preparador físico, me gusta, me parece que tiene es un área de oportunidad en los equipos de fútbol de la Liga Mexicana, en donde como relevante menciono estos 4, que habla de la preparación física en campo, el que se encarga concretamente en el desarrollo de las tareas, junto con el técnico y los auxiliares, el entrenador en sala de acondicionamiento, que se encarga de todos los trabajos de fuerza, el diseño, el seguimiento, las correcciones, estaría especializado y estar siempre al tanto de las necesidades o inquietudes de los jugadores para poderlos orientar. El especialista de la preparación física que se encarga de la recuperación y prevención de lesiones, este rol que se vuelve importante como enlace entre el preparador físico y el área médica, hay que también considerarlo bastante. Y por último, y no menos importante, pero es el que da tema a nuestra charla del día de hoy, es el preparador físico que se especializa en el control de carga. Mediante este análisis de rendimiento, ayuda en el diseño de las tareas y a conocer el estado individual del jugador sobre todo, ¿no? Y veremos más adelante que también tratamos de orientar y de dar ciertos elementos en cuanto al comportamiento colectivo, lo que va sucediendo con los jugadores. Parte del convencimiento que tuve que tener fue tomar este rol. La mayoría de nosotros que nos preparamos o nos formamos como preparadores físicos, pues inicia mucho por el gusto del fútbol, inicia también por el querer estar en la cancha, estar compartiendo cada momento dentro del césped, y el rol que toma el especialista en control de carga, pues a veces o no necesariamente siempre será dentro del campo de juego. Esto ya dependerá mucho de la estructura, de la cantidad de especialistas que tengas, de auxiliares o de la forma, del personal que tengas para apoyo, pero comienza a ser un poco apartado de las tareas, apartado del desarrollo de las tareas como tal, de la ejecución. Comenzamos a observar y analizar un poco desde afuera, y esto pues nos lleva a romper un poco los paradigmas del preparador físico y entender el nuevo rol que nos tocaría seguir. Entonces, el primer convencimiento que tuve que tener, pues fue el mío, el de cumplir este rol, el de poder englobar todos los conocimientos que tenía de cancha, para poder aterrizarlos y comenzar a empaparme de lo que es ser ahora el que se encarga del control de la carga, de estar realizando todos estos elementos y poder apoyar de la mejor manera posible de inicio, pues al preparador físico, que es con el que tengo la comunicación directa, y después, y más importante desde mi punto de vista, pues al jugador, para poder darle elementos que le permitan cada vez mejorar su rendimiento. Otro tema que encontré, o lo que me fue llevando a este convencimiento, pues fue verlo como un área de oportunidad. A final de cuentas, con la lectura de los elementos de la diapositiva anterior, de cuántos roles y especializaciones comienzan a surgir para el preparador físico, pues bueno, esto me permitía pues verlo como una oportunidad, ya que este rol o esta área de especialización, pues en México es realmente nueva. No hay tanta gente que se esté orientando o que esté interesada en el desarrollo de estas características. Pues bajo esa idea, lo importante era entender cuál es el rol, cómo vamos a poder aportar, cómo aportamos hacia el cuerpo técnico, cómo aportamos hacia los jugadores, y verlo como tal, un área donde podría seguir creciendo, hacer otras cosas ligadas a la preparación física, ligadas al entrenamiento de fútbol, lo cual, pues bueno, pues me permitió seguir
siendo parte del primer equipo, como encargado de todo este sistema y poder desarrollar mi carrera profesional en esta área. Otro convencimiento que tuve que tener y a lo que me llevó el aprendizaje del manejo del sistema, pues fue entender que tenía que capacitarme constantemente. En las escuelas de formación en México, pues entendemos o se nos enseña la importancia que tiene el control de la carga de entrenamiento, el control de todo lo que hacemos, con y sin balón, hablando de fútbol, pero no nos quedábamos simplemente en elementos como medición de la frecuencia cardíaca, y a veces en la práctica pues solamente era tomándolo desde la muñeca o en el cuello del jugador, porque no teníamos a veces acceso a mayor tecnología. Entonces, con eso íbamos sobreviviendo en las diferentes categorías, las diferentes etapas que nos tocó o que me han tocado trabajar. Con eso nos permitía tener un control más allá de poder escribir en hoja y papel distancias recorridas, tipos de trabajos, si eran de resistencia, cuánto tiempo trabajábamos, cuánta distancia se recorría en ritmo aeróbico, cuánta distancia a sprint, cuántos kilos se cargaban en el gimnasio, cuántas repeticiones, series, etcétera. Pues bueno, fuera de ese que fue la constante en la forma de controlar, pues bueno, hasta ahí se quedaba mucho de la formación. Comenzó a surgir la tecnología aplicada al deporte, comenzaron a surgir mayores dispositivos que quedaban al alcance de la mayoría. Al ser parte de un club de primera división, pues bueno, tuve acceso a otro tipo de tecnología, lo cual me obligaba a estar capacitado. Y hablo de la capacitación y es parte de la charla de hablar la realidad que vamos viviendo, que llegamos a vivir, ¿no? Los que nos acercamos a esta práctica, pues que bueno, era aprender desde entender el dispositivo, cómo estaba conformado, qué elementos lo integran, y de ahí a la parte práctica, desde cómo se prende, cómo se apaga, cómo se descargan, cómo se deben de colocar para que haya una medición correcta. Eso en cuanto a la parte práctica, y después teníamos que pasar a la parte del análisis. ¿Qué me decían todos esos datos que podía recopilar? Eh, Todos ustedes seguramente conocen también que las variables que nos aporta, en este caso WIMU, pues son bastantes, es un número grande de variables que realmente no todas necesitamos para el trabajo que llegamos a realizar con el futbolista, o depende también de la necesidad de cada uno de nosotros. Entonces, el poder discernir entre cuáles son las variables que en este momento me arrojan información útil para mi contexto, para mi equipo con el que trabajo en este momento, con el que me está tocando trabajar, pues bueno, también eso te obligaba a necesitar capacitarte y pues distinguir la importancia de ciertas variables sobre otras. Además de que después esto te obliga a la comunicación con el preparador físico, con técnicos y auxiliares, como les decía, con los jugadores, y esta capacitación y dominio del conocimiento de la herramienta y de la información que te va arrojando, pues también te permite poder resumir o profundizar con los temas según sea el caso. Veremos más adelante una de las diapositivas que, bueno, el directivo necesita información un poco más digerible y clara, corta, no necesita tanto profundizar como lo haríamos platicando con los preparadores físicos, con el médico, en cuanto a lo que está pasando con los jugadores. ¿Qué elementos me está aportando el dispositivo, el sistema, en cuanto a su desarrollo, su desempeño condicional en este caso? Bajo esa idea, pues bueno, el estar constantemente capacitándote te permite poder manejar la información de una manera adecuada. Y en este sentido, pues al menos mi experiencia es que no solamente me capacité o me sigo capacitando en cuestiones de la preparación física,
en el uso de la tecnología, sino también entendiendo la globalidad que conforma el fútbol, pues necesitamos también conocer cuestiones de preparación técnica, de preparación táctica, entender lo que es un modelo de juego, comprender el modelo de juego del técnico en turno. Entonces eso pues también nos lleva a orientarnos hacia esas áreas, conocer algo de administración, conocer algo de nutrición, la parte médica, fisioterapia, prevención y readaptación de lesiones. Me parece, o al menos la forma en que decidí poder hacer cada vez mejor mi trabajo, pues fue entendiendo que la capacitación me tenía que llevar hacia los diferentes elementos que comenzaban a, a unirse en el punto del análisis de rendimiento y poder tener cada vez mayor información, poder procesarla y entregar los informes según el área que me lo pidiera. Entonces, me parece que la posibilidad de estarnos capacitando y adentrarnos en otras áreas, pues nos va a hacer cada vez mucho más completo el análisis que podamos hacer de todos estos elementos. Este mismo convencimiento que me fui dando del rol que me tocaba cumplir ahora, en conjunto con la capacitación, pues bueno, me permitió o me permite ahora proponer y poder evolucionar. ¿En qué sentido? Les comentaba que recién iniciábamos con el sistema, pues bueno, veíamos muchas de las variables, las diferentes zonas que manejan algunas de estas variables, y era demasiada información que teníamos para poder manejar. Entonces, conforme se daban las charlas, se daban los cursos, se daban las pláticas, pues comenzábamos a poder sintetizar y disminuir las variables que manejábamos. Entonces, de algún momento comenzar a manejar hasta 20 variables, pues al día de hoy manejamos 10 variables en el primer equipo de Pumas, que ha sido esta evolución, y de repente, pues también el ir conociendo cada vez más el sistema, adentrándonos en él, pues nos permitía o nos permitió poder proponer formas de control de la carga de cada entrenamiento, control de la carga de partidos, control de la carga de partidos de preparación. En este sentido, como anécdota, en alguna de las pretemporadas, se decidió que por el momento en que estábamos de la pretemporada y teníamos ya un partido amistoso, jugadores que iban a jugar 45 minutos se iban a complementar su trabajo condicional con trabajos analíticos, sobre todo de carrera continua o de carrera intermitente. Entonces, la función que tuve en ese momento, en cuanto a la propuesta que se hizo con el preparador físico en turno, fue que del perfil que ya teníamos de la temporada anterior, mejor dicho, del torneo anterior, de las 17 jornadas anteriores, habíamos sacado un promedio de minutos, perdón, de distancia recorrida por partido, de high speed running por partido, sprints por partido, aceleraciones y desaceleraciones. Entonces teníamos ya más o menos lo que este jugador podía cumplir cada que estaba en la competencia. Entonces, jugó 45 minutos y teníamos el valor sacado con el S vivo de cuáles eran los parámetros que había, cuáles eran las cantidades que había alcanzado en cada uno de los parámetros. Entonces, sobre eso diseñábamos el tipo de trabajo que necesitaba para complementar. Había jugadores, obviamente por las posiciones, como ustedes bien saben, entonces había jugadores que son más de resistencia y les faltaba completar ese tipo de estímulo. Entonces hacían una carrera continua. Los jugadores que son más, sobre todo los que juegan por fuera, que demandan más de la utilización de las carreras de alta intensidad, pues si no alcanzaban los metros que queríamos que tuvieran para 45 minutos, pues completábamos con algún intermitente. Entonces, esta fue parte de las cosas que me permitió para poder proponer y evolucionar en el trabajo que estaba realizando, pues bueno, el estar cada vez más convencido de cómo puedo desarrollarme en este nuevo rol de la preparación física, me permitió, pues bueno,
atreverme a proponer con el preparador físico en turno y aparte cada vez mejorar con los tipos de trabajos que se van realizando. Desde este punto de vista, les comentaba al inicio, pues bueno, el primer convencido del uso de la tecnología, pues tuve que ser yo al momento en que me proponen como candidato para tomar este rol dentro del club y obviamente pues dentro del primer equipo. Entonces este cambio de chip me parece que lo debemos de tener. En su momento me dedicaba solamente al control de la carga, les decía, alejado de las tareas como tal. Y más adelante, pues se me fue pidiendo, a final de cuentas no dejo de ser preparador físico, que me involucrara más con ciertos trabajos dentro de la cancha. Entonces esto me llevó a utilizar otras estrategias. El uso del control que nos dan para poder hacer los cortes que viene con todo el paquete de Wimo ha sido una gran herramienta en este momento porque puedo dejar correr el S vivo para estar controlando lo que pasa en la sesión, pero para el trabajo posterior que hacemos en la gestión o diseño de generación de los reportes, pues bueno, con el control ha sido una grandísima herramienta para poder hacer los cortes y ser lo más específico posible en la duración de cada una de las tareas de entrenamiento, que al final de cuentas son las que queremos medir. Entonces, les digo, lo interesante es que nos tenemos que poder adaptar a las diferentes necesidades, siempre estar dispuestos a aportar, a contribuir en las diferentes tareas que le corresponden al preparador físico y adentrarnos sobre todo en el manejo y en el uso de la tecnología. Es una gran herramienta, te la pasas bastante bien. Eh, Les voy a mostrar más adelante en la plática lo que me ha tocado vivir con los jugadores, los voy a ir mencionando, eh, pero, pero te permite, y me parece que como todos los roles y como todas las profesiones a las que te quieras dedicar, si le empiezas a encontrar el gusto, si comienzas a darle el valor, además yo pienso que eso se lo damos cada uno de nosotros, con el trabajo, con el esmero, con la pasión que pongamos al momento de hacer nuestro trabajo, pues bueno, va aportando y vas desarrollando cosas muy interesantes en todas las personas con las que nos estamos involucrando. Desde este punto de vista y otro tema que realmente pocas veces he escuchado que se hable del tema, es qué pasa con los jugadores. Eh, la realidad es que no todos están a gusto utilizando el dispositivo, ¿no? Hay algunos por diferentes razones. Te mencionan que usar el chaleco les es incómodo. Eh, entonces eso me llevaba a decir, o sea, ¿cómo le hago, no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo los logro convencer? ¿Qué debo de platicar? Porque este es algo también con el que tenemos relación muy directa en este momento del control de la carga, o por lo menos en mi experiencia, termino estando con mucha relación. Desde que llego, se los voy a ir explicando en el día a día, cuando llegamos, empezamos a platicar, comienzan ya con el interés que han ido teniendo, me empiezan a preguntar cosas. Otra vez, esto me obliga a estar capacitado para poderles contestar, que no solamente me vuelva un simple recolector de datos, sino que esos datos que se recolectan le demos análisis y después se puedan transformar o transferir en información, que es la que quiere el jugador. Desde ese punto de vista, les digo, el acercamiento para mí ha sido vital. Poder platicar con ellos, porque siempre me ven que llego con los chalecos, llego con los dispositivos, ven que estoy con la computadora, entonces ya somos un personaje que no pasa desapercibido por los jugadores. En mi caso, tengo la fortuna que, como vengo de Fuerzas Básicas de Pumas,
Cuando llego al primer equipo, algunos de los muchachos jóvenes pues ya me ubicaban, saben que también soy preparador físico. Los ya veteranos o consolidados y extranjeros que están en el plantel me fueron ubicando. Insisto, saben que también tengo ese rol, que esa es mi profesión principal, la de preparador físico. Entonces eso me permite poder platicar tanto de lo que es el control de la carga, el control de su rendimiento, como de las sugerencias hacia lo que se tiene que hacer para mejorar. Entonces, esta ha sido una cuestión muy importante que al menos en mi caso no se dio tan fácil, se ha ido dando con el tiempo, de que cada vez ya me ubican, ven la presencia que tengo en lo que se hace, podemos platicar un poco de cómo están, ellos se comienzan ya a involucrar, que eso es algo muy interesante que me parece se ha ido ganando, al menos en Club Universidad, el interés que tienen ya los jugadores por conocer su rendimiento. eh, y eso me ha permitido pues cada vez poder desarrollar mucho mejor mi trabajo. En este acercamiento, algo que ya me piden varios jugadores, todavía no, mi reto es que sean todos, pero bueno, por lo menos ya casi la mitad de los jugadores me piden que les explique qué significa cada parámetro. Entonces, otra vez, bueno, un poco redundante sobre el tema, pero la capacitación, el conocimiento de lo que estamos haciendo, pues nos permite poderles explicar. El jugador tampoco quiere tanta información, no quiere que profundicemos en temas de fisiología del ejercicio, en temas de métodos de entrenamiento, no, él simplemente quiere saber cómo está, si está bien en comparación de su propio equipo, de sus posiciones, y con esta herramienta con este informe que nos maneja el Centro de Innovación Tecnológica y la Liga, pues también ya pueden saber cómo están en comparación de los mismos jugadores de la misma posición en otros equipos. Entonces, en resumen de esta diapositiva, los jugadores quieren saber cómo están en comparación de sus compañeros de equipo y cómo están en comparación de los rivales que juegan su misma posición. Quieren saber también cómo pueden mejorar, que ahí es donde ya entramos en conjunto, tanto el analista de rendimiento con el preparador físico o directamente solo el preparador físico con la información que le estamos dando nosotros, ¿no? Va a depender del tipo de relación y el tipo de permiso que te dé, ¿no? Hasta dónde te puedes involucrar con los jugadores en cuanto a la propuesta de trabajos o al mismo preparador físico cuál es la propuesta de trabajo para poder mejorar en estos parámetros. Entonces, bajo esa idea, los jugadores quieren conocer esa información. Entonces, al momento de explicarlos, se les comenta cómo se están comportando, qué es lo que han logrado. Yo utilicé muchas veces este tipo de informe a manera de motivación, de ir convenciendo de que observaran cómo pues, el trabajo que están realizando, el esfuerzo, por decirlo de alguna manera, durante la semana, pues se veía reflejado en lo individual, siendo siempre o estando dentro del top 3 de la jornada. Entonces, en este sentido, me atreví a poner a estos dos jugadores de Club Universidad porque siempre estuvieron involucrados en el top 3 jornada a jornada, obviamente siempre que jugaron el tiempo mínimo que pide WIMU, que son 80-85 minutos para poderlos considerar como parte para este informe, pero ellos fueron constantes y a título personal puedo garantizar o puedo exponer, porque lo vi día a día, que también eran jugadores o son jugadores que trabajan muy bien durante la semana, por lo cual no me es extraño que al final en el reporte de la competencia, pues fueran también siempre dentro de los 3 mejores. Entonces, esta explicación de parámetros era algo muy importante que se fue logrando con los jugadores y que esto lograba en el convencimiento de por qué queremos que utilicen el sistema, que estén utilizando WIMU en todos los entrenamientos y en las competencias. Y de esta manera pues lograba convencerlos, ¿no? Desde mostrarles la evolución que iban teniendo con su desarrollo. Otra forma en que los iba también
convenciendo, pues era en que al momento de presentarles lo que hacía cada uno de forma individual, partido a partido o entrenamiento tras entrenamiento. Ellos gustaban de conocer, ¿no? En este caso me atrevo a poner a Juan, porque era alguien que me pedía constantemente qué pasaba en entrenamiento y qué pasaba en partido con su desarrollo, con su desempeño. Entonces, siempre ha sido un jugador involucrado en su trabajo, se cuida, y cada vez que le mandaba el informe por un mensaje de WhatsApp, le mandaba una imagen como la que están viendo en la diapositiva, y comenzábamos a comentar, yo sentí que había corrido más, sí estuvo bastante intensa la sesión, y surgían comentarios de este tipo. Entonces, sí le comentaba, bueno, la carga del entrenamiento de hoy se diseñó más hacia esta parte, el día de mañana va a ser más hacia esta otra, etcétera, pero cada vez que ellos iban observando su desempeño de día a día, pues se convencían más del uso del dispositivo, y sobre todo se convencían de cómo estaban, cómo era su comportamiento en los entrenamientos y cómo podían mejorar. Y esto fue algo que se logró y que nos permitió poder sugerirles trabajos complementarios. Al final de la sesión, si no se lograban algunos parámetros, pues bueno, les sugeríamos, mira, quedaste un poco corto en distancia, quedaste un poco corto en sprints. Entonces, si no es hoy, porque la carga de toda la sesión fue demasiado, mañana necesitamos que hagas un poco de trabajo complementario para poder desarrollar o poder alcanzar los parámetros que queremos durante la semana de este parámetro. Entonces, eso se fue logrando gracias al convencimiento que tuvieron del uso de esta tecnología y de cómo estaba incidiendo en su mejora individual. Otro tema que no podemos dejar de lado, otra área, pues es el equipo de trabajo o cuerpo técnico. Bueno, por todos los que sigan la Liga Mexicana, pues me ha tocado a mí trabajar con 5 cuerpos técnicos. Estoy ahorita con el 6º en el primer equipo, y el convencimiento hacia estos miembros del cuerpo técnico pues también se ha ido dando poco a poco. Con el que trabajo continuamente es con el preparador físico en turno. En algún momento me tocó serlo a mí, entonces no había tanta discrepancia entre lo que decía el analista con el preparador físico, pero después me ha tocado estar trabajando con otros, y según lo que ellos me pidan, estoy yo ahí a disposición siempre de aportar, de sugerir, o simplemente de reportar, ¿no? Porque también, otra vez, dentro de la idea del convencimiento, pues era también entender que el rol protagónico de la preparación física, pues no recae en mí. El mío es otro rol, y es de aportar y de apoyar desde lo que hago para el buen funcionamiento de las tareas y del desarrollo físico del equipo. Entonces eso también es algo que es parte del convencimiento, ¿no? Entender que no somos los protagonistas. Nosotros a lo mejor de repente ni vamos a salir acá. Han visto imágenes que he tenido la suerte de ser captado, pero que realmente no soy el que le toca siempre estar al frente, ¿no? de estas tareas. Me toca ser alguien que apoya y que, bueno, insistiremos con la palabra porque es parte de la charla. Estoy convencido de que de lo que hago aporta, soy consciente de lo poquito que pueda aportar, impacta en el desarrollo del equipo, y sin ningún problema. Pero con la persona que mayor comunicación debo de tener dentro de los diferentes cuerpos técnicos que me ha tocado, pues es con el preparador físico. Con él, bueno, la comunicación es desde compartirle las claves del cloud de Wimu para que él pueda ingresar también y revise lo que él quiera, no más allá de si me lo pide a mí inmediatamente para que se lo enseñe, o si él decide que más adelante lo va a revisar una vez que termine todas las labores de la mañana con el equipo. Eso, bueno, eso lo decide cada uno de ellos. A mí mi primer labor es poder
subir la información lo más rápido posible para que se tomen las decisiones que se tengan que tomar de esa sesión de entrenamiento o de las siguientes. Entonces, con ellos es directamente la comunicación que se tiene, y con los que más cercanos tendremos que estar de sugerir, de aportar. La realidad es que también, según las personalidades de cada uno de ellos, te permiten más o menos aportar cosas, ¿no? Entonces, tenemos que estar, desde mi punto de vista, mi comentario sería que tenemos que estar conscientes y dispuestos a entender que esta situación se puede presentar y no pasa de ahí, ¿no? Y seguir aportando y haciendo nuestro trabajo. ¿Qué otra cosa también podemos hacer? Bueno, los técnicos y los auxiliares comienzan a involucrarse cada vez más en el uso de la tecnología. Por lo menos me han tocado todos los técnicos que me llegan a preguntar. No me lo preguntan tanto porque se entiende que esa labor la hago con el preparador físico y luego el preparador físico pues ya la transmitirá en las reuniones que se tienen. En los últimos cuerpos técnicos que estuve, los últimos dos con Pumas, lo que me preguntaban era más directo, ya no se triangulaba tanto con el preparador físico, era directamente conmigo, de que querían saber cómo había salido la sesión del día de hoy. Entonces, eso me obligaba también dentro de mi trabajo, pues rápido recolectar, tener la información, ver el reporte, analizarlo, recordar cuáles eran los objetivos de la sesión de entrenamiento y poderle decir desde la óptica de los datos y de la parte condicional si habíamos alcanzado lo que se quería con el equipo, lo que se pretendía, insisto, desde la parte condicional. La parte técnico-táctica, pues bueno, recaía completamente en ellos, pero me comenzaban a preguntar en cuanto a las tareas que ellos hacían, que cómo se veía, que ellos pensaban que era muy intensa, que si realmente los datos la manifestaban como con esa intensidad. Entonces se volvían a aspectos donde estas figuras del cuerpo técnico comienzan ya a involucrarse con el manejo de los datos. Un tema bastante interesante y desde mi punto de vista que tenemos que seguir trabajando para capturarlos y que se involucren cada vez más en el uso de esta tecnología. Otra cosa que ellos me pedían y donde se lograba el convencimiento para el cuerpo técnico de lo que estamos realizando, pues era el perfil del equipo. Ellos querían saber qué pasaba. Entonces podía mostrarles lo que sucedía cada entrenamiento, pero sobre todo lo que pasaba en los partidos. Ellos querían saber cómo era el equipo. Y bueno, por lo menos me parece a los que conocen lo que es Club Universidad, la filosofía que se tiene en cuanto a ser un equipo, que todo en la competencia obviamente siempre estará corriendo, esforzándose, sin nunca bajar los brazos, etcétera, todo esto que engloba la filosofía de Club Universidad, pues bueno, esto me permitía poderles decir que por lo menos en este torneo seguro, que es el que tengo mucho más fresco, hasta la final que llegamos, en muchos de los parámetros que manda WIMO cada jornada, fuimos mejor que nuestro rival. En la mayoría de los parámetros, en algunos casos en todos los parámetros, fuimos mejor que nuestro rival en turno. Entonces, en todos los aspectos que estuvimos utilizando durante la liguilla y hasta la final, nuestro técnico en turno, Andrés Lilini, siempre pidió en la charla técnica que el equipo tenía que correr más que el rival. Entonces, en algún momento, con todos los datos que íbamos recabando, pues le logré decir que por lo menos esa condición o ese objetivo que marcaba cada partido se estaba cumpliendo, que teníamos datos para poder comprobar que en casi todos los parámetros y en algunas jornadas, en todos, corrimos más que nuestro rival en turno, inclusive en la final. Entonces, con reportes como este, el convencimiento del cuerpo técnico del uso de la tecnología se ha logrado, ¿no? Están cada vez más involucrados, inquietos porque se cumplan ciertos elementos y ahí es donde nosotros participamos colaborando con esta información.
En el caso de la directiva, pues bueno, como les decía, realmente también nos llegan a preguntar, me ha tocado, si no directamente para hablarlo con el presidente del club o con los altos mandos, pues bueno, sí me toca darle un reporte al director deportivo, en nuestro caso presidente deportivo, que él después transmitirá a la junta directiva, ¿no? A los demás directivos que conforman nuestro club. Pero lo que pasa es que sí se involucran, sí quieren saber del rendimiento individual, sí quieren saber del rendimiento del equipo, pero siempre ellos necesitan o quieren una explicación muy clara y breve. No quieren profundizar. Ellos quieren simplemente que les digamos ciertos elementos. Entonces tenemos que poder resumir, sintetizar la información para poderles aportar esta información que ellos en algún momento van a requerir para diferentes situaciones, pero también es una de las áreas del club en la que podríamos impactar con nuestro trabajo en cuanto realizamos todos estos elementos. Bueno, hasta ahí dejo la parte del convencimiento. Nada más para resumir, pues, tuve que convencerme yo, tuve que convencer a los jugadores y que ellos se convencieran, ¿no? Yo trataba de hacer esta labor, convencimiento constante hacia el cuerpo técnico y convencimiento del uso y de las oportunidades que te da el uso de la tecnología hacia la directiva. Para ir cerrando, compartir cuál es mi experiencia en el uso diario del sistema WIMU. Entonces, ¿qué hago? Pues desde que llego al entrenamiento, los jugadores regularmente están citados hora y media antes de entrenar para desayunar y para tomar terapia. Entonces, en este uso del chaleco y de los dispositivos, antes yo los dejaba después de que ellos llegaran. Entonces, me comenzó a pasar que había jugadores que llegaban muy temprano a hacer otro tipo de cosas, trabajar en el gimnasio, tomar más terapia porque tenían algunos inconvenientes. Entonces comenzaban a decirme es que ya me cambié y por qué no me lo dejas antes. Y bueno, entonces comenzaron a surgir ahí cosas que me obligó a cambiar el sistema que tenía, con el que inicié parte de esta evolución que les decía en el convencimiento individual. Entonces, ahora lo que hago es llego, los dispositivos ya están cargados, los coloco en su chaleco y después los coloco en cada uno de los lugares de su vestidor. Eso me permite a mí dos cosas en la práctica. Uno, que el que llegue temprano ya tiene su chaleco para cambiarse y ponérselo desde un principio y que no se lo vaya a olvidar después antes de ir al entrenamiento. Y dos, que como siempre lo voy a colocar o siempre lo coloco antes de que ellos lleguen, pues ya no hay pretexto, por decirlo de alguna manera, de que me quieran decir que no se lo pusieron porque no estaba cuando ellos llegaron. Entonces, eso ya no es una forma de negarse a utilizar el chaleco y es algo que hago en el día a día, ¿no? Ellos llegan hora y media, regularmente nosotros, el cuerpo técnico, estamos citados 2 horas antes del entrenamiento también para desayunar y comenzar a preparar todo lo que va a ser el día de entrenamiento. Otra cosa que hago en el día a día es participar en el diseño y en la cantidad de tareas que se van a realizar. Y yo conocer las actividades totales y poder hacer los cortes necesarios de estos famosos drills que utilizamos para poder hacer pues el reporte más preciso posible en cuanto a realmente sumar y contabilizar las tareas de entrenamiento, ¿no? Y que no se metan por ahí datos que no serían reales. Entonces, eso es algo que hago. Después de que coloco los dispositivos, nos vamos a la sala de juntas que tenemos en cantera y se comienza a platicar de lo que se va a trabajar, vemos espacio, bueno, la distancia, las dimensiones del espacio para trabajar, los tiempos, la cantidad de tareas, el trabajo condicional que se va a meter, etcétera. Esa parte es la que haríamos después. Una vez ya, esto antes los prendía casi con media hora de anticipación, no me estaba haciendo funcional eso, entonces ahora lo que hago, como tengo ya la libertad en este momento, conforme van saliendo los jugadores, voy prendiendo los dispositivos, ya tengo lista la máquina con el S vivo y el control, según las necesidades que tenga en ese momento de involucrarme o no
en el entrenamiento. Y aquí donde pongo que los diferentes momentos, lo que quiero decir es, el S vivo lo dejo puesto. Si ya tenemos, por ejemplo, ya sería un -3, un día -3 de entrenamiento, y en los 2 días anteriores no hemos alcanzado los valores que queremos de distancia total en un solo día, o de high speed running en un solo día, o cantidad de sprints, lo voy monitoreando con el S vivo, y antes de terminar las tareas o la última tarea, sobre todo cuando tenemos fútbol, me acerco con el preparador físico y le digo, mira, estos jugadores no han alcanzado el número de sprints que queremos durante la semana. Entonces, si termina, ya está por terminar la tarea, el entrenamiento, si no se alcanza, pues bueno, lo ideal sería hacer algún complemento al final, sobre todo de algún intermitente. Entonces, para eso me sirve el S vivo en los entrenamientos. Y en competencia, pues bueno, también lo uso para hacer los cortes de cada uno de los tiempos, y en el medio tiempo más o menos nos damos una idea de cómo va el equipo desde el punto de vista condicional. Cuando me toca involucrarme en ciertas tareas, sobre todo esto me pasa en el +1, el preparador físico está haciendo el regenerativo con los que jugaron, y yo me encargo de la activación y ayudar en el control de las tareas de los que están teniendo su trabajo complementario, ¿no? O compensatorio, mejor dicho. Entonces, ahí es donde comienzo a utilizar el control y participo activamente en las diferentes tareas. ¿Qué hago al terminar el entrenamiento? Recolectar los dispositivos, me encargo de esa parte, y es el momento también que aprovecho para pedir la percepción del esfuerzo de la sesión completa, para poder tener este dato que nos interesa ir recabando durante todo el microciclo y todo el torneo. Después de que recolecto, pues ahora hago la descarga de datos, utilizo el S-Pro para subir la información a la nube, generar los cortes, los diferentes drills, nombrarlos. Aquí algo que quiero resaltar es que el Excel que te permite generar el S-Pro, lo hago porque estoy haciendo, bueno, junto con Gabriel Aguilar, que es el que está ahorita en funciones de analista del equipo rival, se graban las sesiones de entrenamiento, y entonces estamos poniendo lo que pasa en este primer paso, lo que sucede de manera general en cada una de las tareas que realizamos. Entonces, yo saco los datos del Excel, él hace los cortes de los videos para poder decir que un 4 contra 4 más 2 generó tanta distancia recorrida, tanto high speed running, tantas aceleraciones, tantas desaceleraciones. Entonces hemos estado haciendo esta recabación de datos durante toda la temporada, que nos está generando, estamos generando una biblioteca de tareas con la parte condicional medida por WIMU, para poder después pues utilizarlas ya según algunas características que querramos desarrollar. Aparte también ese Excel ya resumido, lo mando al área de inteligencia deportiva para que lo suban al sistema que tenemos de almacenamiento, y se tenga acceso a toda esta información pues por los miembros de la directiva, coordinadores, miembros del club que necesitan observar lo que pasó durante el entrenamiento. Es lo que haríamos en ese momento. Algunos jugadores, como les platicaba de Juan, me piden su reporte, cómo estuvo el entrenamiento del día de hoy, su reporte individual, y se lo doy. Y pues bueno, dejo en el maletín, dejo los WIMU pues recargándose, ¿no? Para el siguiente día. Para ir finalizando, pues bueno, en la competencia también, regularmente cuando jugamos de local, yo no me concentro. Entonces yo llego directo al estadio con cierta anticipación para dejar todo listo. Cuando viajamos, que sí viajo con el equipo para apoyar en todo lo que se requiera de la preparación física, y después para hacer el monitoreo, pues bueno, esta colocación de chalecos, pues lo hago, llegamos juntos, cuerpo técnico y jugadores, entonces ese sí lo hago casi en cuanto nos bajamos, es lo primero que hago. Ya me tienen los utileros, me tienen listos los chalecos, y ya nada más sea colocar dispositivos y colocárselos en cada uno de los lugares. Cuando terminamos de calentar y regresamos, es cuando comienzo a encender, o sea,
regresamos al vestidor, los jugadores comienzan a ir al baño, se hidratan, terminan ahí de arreglarse. Entonces, en lo que están en ese proceso, yo comienzo a encender los dispositivos junto con el S Vivo, porque ese me permite checar que no se me haya pasado alguno, para que todos estén encendidos al momento de que arranque el juego. Si por ahí veo que no lo detecta, me voy a asomar quién es el que me falta, y hay veces que sí me ha faltado, que no lo había aprendido, ese se me había escapado, entonces ahí lo logro detectar. El chiste es que cuando ya salimos, ya están para formarse, y salir a la ceremonia de la liga, pues bueno, ya está todo listo para poder monitorear. Se termina el juego, recolecto los dispositivos, descargo los datos, siempre si me da, de local siempre lo hago ahí mismo en el estadio. Cuando vamos de visita, depende mucho del tiempo que tengamos, si fue lejos, si tenemos que abordar rápido o salir rápido para algún vuelo. Pues bueno, ahí si me da tiempo lo hago también en el vestidor de visitante. Si no, pues hasta que llego a casa hago el reporte, pero bueno, la descarga de datos siempre la hago. Y además lo de los reportes, también si tengo acceso a internet, bueno, veo ahí diferentes circunstancias que se pueden presentar, pero para poder entrenar reportes individuales y colectivo. En ese momento, de esta parte del convencimiento y saber qué es lo que pasa, pues bueno, se decidió en este torneo que cada partido iba a mandar reportes individuales a todos los jugadores vía mensaje de WhatsApp, y el colectivo se lo mandaba al director técnico para que vieran el desempeño a primera vista, y al siguiente día, o si nos daban descanso a los 2 días, platicábamos ya de lo que había pasado, cómo había observado al equipo, cuál era mi opinión al respecto, según los parámetros que se manejaron. Este es un ejemplo de cómo se colocan. Este es el vestidor del Estadio Olímpico Universitario. Así coloco todos los dispositivos, junto con la ropa, su uniforme. Ellos llegan, se comienzan a cambiar. Hay los que les gusta ponérselo en cuanto llegan y se ponen la ropa de calentamiento, les gusta ponerse el chaleco, como es el caso de Andrés. Hay algunos que no se lo ponen, salen a calentar todavía sin el chaleco, y ya cuando regresan se lo comienzan a colocar. También por eso es la razón por la que decidí que prenderlos hasta que regresan, que ya garantizo que todos los traen, se lo han colocado. Entonces, comenzamos a permitir que cada quien tome su tiempo para poderse cambiar. Se coloca, estoy prendiendo yo en la oficina el S Vivo, comenzamos a platicar con ciertos jugadores, los estamos preparando para salir a calentar, se está platicando de lo que es el juego, de la importancia que puede tener. Algunos comenzamos a platicar cuáles serían los objetivos. Unos ya comienzan a bromear conmigo, les decía, dentro de este convencimiento y el acercamiento que se tiene que tener, me comienzan a bromear, decirme, hoy voy a romper ese GPS, hoy va a salir ardiendo. Entonces, son cosas que se han ido ganando, o que me he ido ganando poco a poco. Insisto, en el día a día, en el que me estén viendo constantemente, y en la forma de estar platicando con ellos, de convencerlos, de hablar de su desempeño, de cómo esto permite que el equipo se comporte de mejor manera, insistir y recalcar elementos del modelo de juego, de la filosofía de lo que es Pumas, que eso es algo que se vuelve muy importante, que en Pumas, pues bueno, el esfuerzo es parte que siempre debe de aparecer, eso no es negociable en club universidad, es lo mínimo que debe tener todo jugador, y son cosas en las que vamos platicando en cada momento que lo permite, previo a la competencia y también durante los entrenamientos. Por último, y para ir terminando, pues bueno, me parece que la interpretación de los datos para la mejora individual tenemos que cada vez hacerla mejor. Hay que dar información más digerida para los jugadores, poderla aterrizar para diferentes elementos, y de ahí poder sacar los trabajos coadyuvantes que se puedan necesitar
para la mejora individual de cada uno de los jugadores. No puedo omitir que debemos tener una estrecha relación con el área médica y de nutrición, con lo que está pasando. Si hay alguna posibilidad de alguien que esté de caer en alguna lesión, pues eso ahí podemos platicarlo con el área médica, junto con los datos, lo que está pasando. Todos creo que conocemos ya lo de la carga aguda y la carga crónica, lo que nos puede aportar en este aspecto, pero es importante que nos acerquemos al área médica con los datos que tenemos para ayudarles en alguna diagnóstico, en alguna prevención que se deba de tener. Y pues a los que estemos convencidos de que este es un rol que puede tener una gran área de desarrollo en el fútbol mexicano, pues darle mayor presencia con buenos trabajos, con buena disposición, entendiendo el rol que nos toca llevar, siendo leales con los cuerpos técnicos, siendo leales con la información, con los jugadores. Entonces, pero sí me parece que nos toca a nosotros, los que nos estamos encargando de esto, pues darle esa relevancia al rol que cumplimos dentro de cada equipo. Para terminar, a manera de reflexión de lo que nos toca vivir, de este convencimiento, les comparto esta frase de Robin Sharma que dice: a menudo no recibimos lo que queremos, pero siempre recibimos lo que necesitamos. Siempre recibimos lo que más nos conviene. Esa es una de las lecciones más grandes de la vida. Entonces, me tocó este rol, lo acepto, lo disfruto, estoy convencido el día de hoy y pues aquí me tienen. Seguimos aprendiendo, seguimos trabajando y disfrutando de lo que es estar dentro del fútbol, que tanto nos gusta, tanto nos apasiona, y sobre todo pues tener el privilegio de ser parte del cuerpo técnico de un primer equipo. Por mi parte es todo, agradezco su atención y espero que haya sido de su agrado.